Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy tenemos un tema para destacar y es el de paz y cultura ciudadana. Acaba la ciudad de Cali de recibir en manos del alcalde Armitage, Maurice Armitage, un premio que es muy significativo y hay que destacarlo. Vamos a hablar de ese premio, pero vamos a hablar en general de las funciones de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana y desde luego lo tenemos que hacer con la psicóloga Rocío Gutiérrez Celi, que tenemos aquí en Cartas sobre la Mesa. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Rocío, pues es muy reconocida y sobre todo una persona que ha trabajado durante 12 años o más en todo lo que significa la convivencia, el trabajar con importantes iniciativas y eventos de ciudad a nivel local, nacional, internacional, para posicionar a Cali como una región capital en temas de reconciliación y construcción de paz. Usted antes, desde luego, trabajó incluso, por aquí veo, que estuvo en la Agencia Colombiana para la Reintegración. Desde luego tenemos que enfatizar que hoy es la secretaria de Paz y Cultura Ciudadana. Pero trabajó en la Asociación Colombiana para la Reintegración y para la Reincorporación y la Normalización. ¿Esto es el nombre actual o era el nombre anterior? El nombre anterior era Agencia Colombiana para la Reintegración. Para la reintegración. El nombre actual es Agencia Colombiana para la Normalización y la Reincorporación. Cuando hablamos de esta agencia estamos hablando del nivel nacional. De la presidencia, sí. De la presidencia de la República. ¿Usted trabajó con Alejandro Eder? Alejandro Eder era mi jefe. Era su jefe. Sí. ¿Y cuánto tiempo estuvo allí? Yo estuve en la agencia, estuve desde que era alta consejería, cuando la dirigía Frank Perl. Luego estuve en el tiempo en el cual Alejandro fue el director, casi 8 años largos. Vi toda la transformación de la entidad, toda la construcción de la entidad, y cuando alcancé a tener la dirección regional, tanto del departamento del Valle como del Cauca, y cuando ya recibí el llamado del alcalde Maurice Armitage, pues básicamente inició todo este proceso de ajuste y de modificación también de ellos como entidad, de acuerdo con lo establecido en los acuerdos de paz de La Habana. Claro. ¿Esa es una dirección integrada, la del Valle del Cauca y Cauca, o trabajó separadamente? Fue integrada. Yo dirigí los dos departamentos y en el tiempo en el que yo estaba dirigiendo la regional, las separamos y abrimos oficina independiente en Popayán, entendiendo que el Cauca era un departamento que requería una atención especial y allí se constituyó, digamos, un equipo de trabajo específico para ellos. Así que más de 12 años de trayectoria profesional en gestión de alianzas institucionales, en promoción y consolidación de proyectos con organismos de cooperación internacional, es la experiencia que tiene Rocío Gutiérrez Celi. Ahora, en la alcaldía, usted se vinculó desde el comienzo de la administración de Maurice Armitage como asesora de paz. Sí. Y luego se convirtió en secretaría, eso por la reforma administrativa. Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Y esta secretaría, y desde luego a la cabeza de la administración, Maurice Armitage, que premian ahora a nivel internacional por el liderazgo caleño en resolución pacífica de conflictos. Una de las 3 ganadoras, hubo otras 2 ciudades con Cali, que sí. Una es Bolonia en Italia y la otra es Tulsa, Oklahoma. Tulsa, Oklahoma en los Estados Unidos.
Es un premio que además le da apoyo económico, Sí. $70.000. Sí. $70.000 vienen siendo ¿cuántos millones de pesos? Son como 200 algo millones de pesos. Usted ni siquiera ha hecho de la cuenta, Yo no he hecho la cuenta de la emoción exacta. por el premio. Es un reconocimiento porque son 3 ciudades, entre ellas Cali, con ese premio, pero 3 ciudades entre cuántas a nivel mundial que participaron. En la última fase, ellos tuvieron varias fases de filtro y en la última fase había un filtro de 120 ciudades de todo el mundo, la mayoría europeas y norteamericanas. Latinoamérica no tenía, digamos, una representatividad muy fuerte. En las 10 finalistas quedaron 2 ciudades de Latinoamérica, Ciudad de México, la capital de México, y Santiago de Cali. Fue la única ciudad de Sudamérica que quedó. Esa como ceremonia finalista. se cumplió en Nueva York. El alcalde de Cali, Maurice Armitage, recibió el reconocimiento. ¿Cómo se llama este reconocimiento? El premio se llama Engage Cities, que son ciudades comprometidas. Engage Cities Award. Sí, Award, exacto. Sí. Un premio internacional otorgado por Cities of Service. ¿Qué es Cities of Service? Cities of Service es la fundación que opera Bloomberg Philanthropies, que es, digamos, la fundación macro del señor Mike Bloomberg, exalcalde de Nueva York. Nueva York. Exacto. Y quien de alguna manera es quien ha impulsado estas iniciativas. Él desde hace ya unos varios años viene trabajando en el fortalecimiento de una red de ciudades con el propósito de premiar y de acompañar y de generar herramientas a temas de innovación social y de generar una especie de laboratorio de ciudades que resuelven sus problemas. Allí entonces ya quedamos vinculados nosotros como ciudad a partir de Vamos este a premio. explicar en detalle en qué consistió ese trabajo premiado, exaltado, pero además otras de las funciones. Usted ha presentado informe de gestión al final del año pasado. Y desde luego me encuentro con algunas cosas muy interesantes allí de ese trabajo, que realmente no es muy visible. Fíjese que a nivel internacional lo premian, pero si uno le pregunta a la gente aquí qué es lo más importante de esta administración, pues la gente lo que quiere ver muchas veces son mega obras, son obras gigantescas, soluciones viales, movilidad, todo esto, pero no entiende la importancia de esto. ¿Usted es consciente de eso, que la gente no lo percibe como un gran logro a pesar del premio? Nosotros estamos hoy trabajando en 2 temas muy importantes. La primera es que los caleños hemos perdido el sentido de pertenencia, el sentido de compromiso, el sentido de credibilidad en nuestras buenas prácticas. Y la segunda, que los caleños somos escépticos y evidentemente pues lo que queremos es ver cambios tangibles, medibles, cuantificables. Pero aquello que se puede ver, que se puede tocar. Aquello que se puede tocar, exacto. Pero Sí. se nos olvida que la transformación social de un país empieza por los seres humanos. Y los seres humanos no cambiamos de un día para otro. Los seres humanos nos tomamos un tiempo y más en temas pues como de transformación de comportamiento, que son a los que nosotros le apuntamos desde la Secretaría. Dijo el alcalde en esta ceremonia en Nueva York que esto demuestra el trabajo que se está haciendo en las comunas con la gente, con la cultura ciudadana para la paz. En la medida que tengamos reconocimientos como estos, vamos a seguir mejorando la imagen de nuestra ciudad, atraeremos más inversión, se generarán más empleos, más oportunidades para los ciudadanos. Me pregunto yo eso, ¿en cuánto tiempo se puede medir con resultados de esto, por ejemplo, de la generación de empleo? Nosotros ya empezamos a ver resultados, Amil. Lo que pasa es que, como te decía, los resultados en términos de intervención social se toman tiempo. Este premio responde a un ejercicio de trabajo y fortalecimiento con las comunidades en diferentes territorios, en este caso en 11 comunas y 4 corregimientos, donde básicamente las problemáticas cotidianas se estaban convirtiendo en factores de generación de violencia permanente. El trabajo que se viene haciendo ya ha generado, en consecuencia, una disminución marcada en dinámicas de violencia en esos territorios, pero además ha generado que se puedan conectar otros programas con los que nosotros trabajamos, por ejemplo, en generación de ingresos y, por ejemplo, en disminución concreta de violencia, y tiene que ver con la intervención con los jóvenes que hacen parte de pandillas. Cada uno de estos territorios son territorios donde se agrupan, digamos, bandas o pandillas.
las mismas dinámicas de la comunidad han generado que estos jóvenes busquen otras alternativas a través del acompañamiento nuestro. ¿Ustedes tienen un censo de pandillas? Nosotros tenemos un censo de pandillas que está establecido directamente por la Policía Metropolitana. Son ellos, digamos, quienes tienen como una cifra específica. ¿Cuál y a es partir esa de cifra allí, en este momento? el último conteo que teníamos era de 106 pandillas en Santiago de Cali. 106 distribuidas en ¿Sí diferentes... es real ese censo? Lo que pasa es que ahí es donde para nosotros ha sido muy importante establecer un ejercicio, digamos, de diagnóstico más profundo de la ciudad, donde podamos entender, por ejemplo, la diferencia entre una pandilla y una banda, porque no es lo mismo. Cuando hablamos de pandillas, hablamos de jóvenes que no necesariamente han pasado al alto nivel de la criminalidad, sino que todavía, digamos, están en una fase donde pueden ser rescatables. Pero una banda, lo que se llama una banda criminal, Ajá. ¿Cuáles son esas bandas? Pues esa es información que maneja directamente la policía. policía. Yo, digamos, le puedo hablar del tema de los grupos de los jóvenes que están en el Ajá. borde y en el límite, que se convierten Porque como en la desde mano hace de obra. muchos años uno viene hablando de esa intervención a nivel oficial, programas de rehabilitación o de reincorporación de las pandillas. Y yo siempre me cuestionaba esto, ¿por qué desde hace muchas administraciones se ha venido hablando de esto? Pero yo recuerdo a un religioso que trabajó en Cali muy intensamente con este tipo de programas y que uno lo veía desesperado porque llegaba un momento en que esos programas se quedaban sin presupuesto y hasta ahí llegaba la intervención pues para tratar de pacificar algunas zonas de la ciudad. Pero la verdad es que uno se pregunta la efectividad que eso tiene, porque se sigue hablando de las fronteras invisibles en los barrios de Cali. Entonces, yo me pregunto, ustedes hacen un gran trabajo, es cierto, pero ¿será que los jóvenes, sin generalizar, porque hay que evitar las generalizaciones, pero algunos jóvenes simplemente reciben el recurso, reciben incluso los cursos que se les dan para reincorporarlos, para reinsertarlos, pero luego siguen igual? Es lamentablemente lo que estamos viviendo a nivel general en Colombia, el auge de la cultura de la ilegalidad. ¿Es difícil luchar contra eso? Sammy, los procesos de rehabilitación... Sammy es mi nombre. Sammy, los procesos de rehabilitación son muy complicados y tienen siempre un margen de reincidencia. Nosotros partimos de esa realidad, partimos de la realidad de que en la medida en que intervenimos 100 jóvenes, si tenemos un porcentaje de éxito del 80%, superamos la media de los procesos de rehabilitación exitosos en el mundo. Sin embargo, nosotros estamos diseñando y hemos diseñado, como usted lo decía, de manera conjunta con aliados estratégicos, precisamente producto de la preocupación que tenemos de que no se acaben los recursos, de que los procesos puedan ser a mediano y largo plazo, de que puedan ser sostenibles. Hemos diseñado una ruta que tiene una efectividad comprobada, que tiene una efectividad medida. Permítame hacer una pausa y seguimos conversando con todos los detalles sobre cómo han diseñado esa ruta y qué es lo que está evitando pues que estos programas realmente se interrumpan y se acabe el objetivo, es decir, o no se logre el objetivo. Ya volvemos después de unos mensajes con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa con Rocío Gutiérrez Celi, psicóloga. Tengo que seguir abundando antes de continuar las charlas sobre esas rutas que han establecido para darle continuidad a estos programas con las pandillas. Tengo que hablar además de la preparación de la psicóloga Rocío Gutiérrez Celi. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana, magíster en salud mental y psicoanálisis clínico del sujeto y del vínculo social. ¿Eso cómo se puede entender? Eso se puede entender en lo que hago. Digamos que el psicoanálisis se convierte en una herramienta para comprender dinámicas del comportamiento humano y en el caso de lo que yo profundicé o estudié, pues en el marco de la relación del humano
con su contexto, con la cultura, con el vínculo que establece para convertirse o en un ciudadano o en un no ciudadano también, de acuerdo a lo que nos encontramos. ¿Qué es un no ciudadano? Pues una persona que tiene grandes dificultades para reconocer que tiene un rol dentro de un contexto social, que su rol y su comportamiento dentro del contexto social afecta a otros. Nosotros en Cali tenemos muchos. Cada vez más, digamos... ¿Sigue creciendo ese número de no ciudadanos en Cali? Lo que pasa es que estamos un poco acostumbrados a no comprometernos con la ciudad y eso hace que con mucha frecuencia las personas asumamos posiciones, digamos, de no pertenencia, de no identidad. Eso nos pone en el límite, digamos, de acercarnos a ser un no ciudadano. Ya, ¿eso lo aprendió usted en el Instituto de Altos Estudios Universitarios de Barcelona? Lo aprendí en la universidad, sí, pero también lo he aprendido trabajando. Lo he aprendido en muchos años de acompañar procesos de reincorporación de personas de ver muy de cerca la guerra. Yo he trabajado muy de cerca con el conflicto armado y con lo que el conflicto armado le ha hecho a nuestro país. Entonces, digamos que lo que uno aprende en la academia cobra valor y cobra sentido en la realidad, o hay que reajustarlo. Usted también ha estado en la docencia. ¿Ahora continúa en la docencia o no? No, desafortunadamente el tiempo no me da desde que estoy en este rol y en este intento, pero me gustaría muchísimo. A mí me fascina la docencia, es, digamos, como terapéutico para mí. Estuvo en la Javeriana y en ICESI. Estuve en la Javeriana, en ICESI, trabajé 2 años en una universidad en Pereira. La Universidad Católica. La Universidad Católica. En el programa de psicología. Digamos que he tenido varios acercamientos. Durante los años anteriores tenía como acercamientos más a través de diplomados o de seminarios especializados, pero ahora puntualmente estamos concentrados en la ciudad. Muy bien, entonces hablemos de esa ruta que usted decía, que va a evitar que esos programas se interrumpan, porque sí pasa eso, que hay vacíos. Y además cuando se cambia de administración, esa continuidad ahí sí que es cierto que se pierde. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Mira, tenemos definitivamente que replantearnos como país, porque lo que sí es cierto es que los procesos de transformación humana en 4 años no tienen lugar. No hay forma de que se vean y que sean visibles. Por eso es tan importante que las administraciones sean consecuentes, que dejemos de ser, digamos, enemigos de quienes continúan dirigiendo nuestras ciudades, nuestros departamentos y nuestro mismo país, para poder garantizar que lo que se trabaja y lo que se interviene pues tenga logros a largo plazo. En este momento, ¿qué estamos haciendo nosotros? Lo primero es estableciendo una política pública en materia tanto de derechos humanos como de cultura ciudadana. ¿Qué propósito tiene dejarle a Cali una política pública? Garantizar que la administración que venga, independientemente del enfoque que tenga, deba darle continuidad a estos procesos. ¿Y hoy no existe esa política pública? Hoy no existen políticas públicas ni en materia de derechos humanos porque ni en materia de cultura ciudadana. Yo recuerdo también que siempre hubo anuncios de los demás alcaldes, los anteriores alcaldes en ese sentido, construir una política pública. ¿Por qué no se ha podido? Yo pienso que tiene que ver con prioridades que se han establecido, digamos, en las administraciones anteriores. Nosotros hoy tenemos muy claro que hay que concentrar esfuerzos en transformaciones sociales y esos esfuerzos tienen que tener un alto componente de derechos humanos y tienen que tener un alto componente de cultura ciudadana, y la cultura ciudadana la convertimos, digamos, en la herramienta fundamental para construir paz. Es decir, nosotros no estamos hablando desde la administración de la paz que viene de afuera o de la paz que viene del gobierno nacional, ni siquiera estamos hablando, a pesar de que nos involucra, de la paz entre un grupo armado al margen de la ley y el Estado colombiano. Nosotros estamos hablando de la paz entre los ciudadanos, estamos hablando del respeto y de la tolerancia que los vecinos tienen que tener para tener una convivencia, digamos, armónica, del respeto y la tolerancia que debe haber en una estación del sistema de transporte masivo mío. Estamos hablando de aquellas acciones que como caleños nos ponen, digamos, en contextos de una ciudad violenta o nos ponen en el contexto de una ciudad armónica y pacífica. Nosotros cada vez vemos más reacciones agresivas y violentas de los ciudadanos frente a temas cotidianos. El carro que le pitó o la moto que lo cerró y entonces alguien se bajó y se agredieron y entonces el guarda generó, digamos, una infracción y la respuesta del ciudadano no es recibir la infracción sino agredir a la autoridad, y
ese tipo de paz es de la que estamos hablando. Y hacia allá están apuntando. ¿Pero esas son respuestas de los ciudadanos o de los no ciudadanos? De los no ciudadanos y de los ciudadanos que van perdiendo, digamos, el norte de lo que implica ser ciudadano, de lo que implica Difícil tener, porque se puede predicar, y es fácil predicar, más no practicarlo. Tener tolerancia, ¿no? La gente habla de tolerancia y se hacen discursos invitando a la tolerancia, pero en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida normal, pues hay reacciones, y reacciones como las que usted dibujó ahora. Cuando ustedes hacen estas mesas de cultura ciudadana, ¿eso dónde lo hacen y cada cuánto lo hacen y con cuántos grupos o grupos de cuántas personas? ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, las mesas son una iniciativa ciudadana. Digamos que nosotros cuando llegamos a la administración nos encontramos que había muchos territorios donde las problemáticas eran muy cotidianas, pero ya estaban tocando límites de acciones violentas. Entonces los vecinos de la Comuna 13 estaban absolutamente agotados de que la gente tirara las basuras en, digamos, el límite de sus casas, de sus viviendas, y ya se empezaban a generar acciones violentas. Entonces, bajo esa premisa, lo que empezamos a hacer es un mapeo de territorios. Nosotros ingresamos a los territorios ya establecidos por la estrategia TIOS, por la estrategia Territorios de Inclusión y Oportunidades, y empezamos a identificar cuáles son las principales problemáticas de esos territorios y cuáles son las estrategias que las comunidades están utilizando. Entonces, lo que nos damos cuenta es que en algunas comunidades hay estrategias, en otras no las hay, que en las que hay, digamos, falta fortalecimiento, y empezamos a hacer un llamado para conformar mesas de trabajo con las mismas comunidades. Ese llamado lo responde inmediatamente la ciudadanía, empezamos a ver, digamos, una respuesta muy favorable y muy positiva, y ese llamado se convierte, digamos, en la instalación de 15 mesas de cultura ciudadana para la paz. Mesas que están constituidas en promedio por de a 30 o 40 personas cada mesa. ¿Cómo las escogen? Ellos mismos, en la comunidad. No hay un filtro. Eso no lo dirige usted, ni la administración, ni sí, nadie. Lo acompañamos nosotros, pero nosotros tratamos de ser lo más abiertos posibles. Es iniciativa de ellos. Es iniciativa de las comunidades definen quiénes son sus miembros, pero son también abiertos. Entonces, por eso en la este comunidad... premio lo recibió el alcalde a nombre de la comunidad, a nombre de esas comunidades, exacto, de esas mesas de cultura ciudadana para la paz. Y por eso es que el pasado lunes usted entregó a la comunidad el premio, ese premio que recibió el alcalde de Nueva York, porque es la comunidad la depositaria de ese premio. ¿Cuál es la premisa nuestra como administración? No sirve de nada que el Estado intervenga si el Estado no fortalece y empodera a sus comunidades. Para nosotros es una premisa y una garantía de que esto se va, digamos, a sostener en el tiempo, el hecho de que sean las comunidades las que se apropien. Entonces, para nosotros ha sido fundamental, digamos, pasar la batuta sin soltarlos, sin dejarlos solos, estando allí muy cerca, pero con la certeza de que las comunidades ya sienten tan suyos sus procesos y estos procesos que los van a cuidar, los van a proteger y van a garantizar que la administración que venga les tenga que dar continuidad. En estas mesas hay niños, hay adolescentes, hay adultos mayores, hay adultos, hay absolutamente todo tipo de ciudadanos. Hay mesas que tienen un predominio afrodescendiente, hay mesas que tienen un predominio indígena de acuerdo, digamos, a la ubicación geográfica donde está la mesa. Hay mesas que tienen un interés muy marcado en temas de resolución pacífica de conflictos. Hay otras, por ejemplo, las de la zona rural, que tienen un interés muy marcado en temas de cuidado del medio ambiente. Pero son ellas quienes de alguna manera determinan un poco la línea y son con ellas con quienes trabajamos de la mano. La apuesta de este ejercicio es realmente fortalecer la confianza entre la ciudadanía y el Estado, en este caso el municipio. Bueno, me llama la atención que ustedes dicen que han realizado más de 200 iniciativas comunitarias que incluyen la recuperación de varios espacios públicos que antes estaban siendo usados para el consumo de drogas. ¿Podemos dar ejemplos palpables? Sí, el que le estaba contando de la Comuna 13 es un ejemplo muy bello porque ellos han creado una estrategia de sanción social que es a través de unos pitos.
Entonces, cuando la gente arroja basuras o cuando la gente llega a utilizar el espacio físico para el consumo, sale toda la comunidad por las ventanas sin visibilizarse inicialmente y empiezan a pitar y empiezan a generar una sanción social a quien sea que, digamos, transgreda ese espacio. ¿Eso hace que en ese momento se suspenda el consumo? Eso hace que en ese momento inmediatamente quien está allí consumiendo, porque además ya saben que es la comunidad la que los está viendo, que es la comunidad la que los está identificando, inmediatamente se trasladan de allí, inmediatamente se mueven de allí y paralelo a eso, entonces entramos nosotros junto con la mesa a intervenir ese espacio, a adecuarlo, a pintarlo. Nosotros tenemos un programa en la Secretaría de Paz que se llama Graficalia, parques que hayan sido muchos rescatados. parques. De hecho, el parque que colinda con la institución educativa Santa Rosa en la Comuna 13 en El Poblado, era un parque que no tenía ningún tipo de utilización por parte de la comunidad precisamente porque era un centro de consumo y de expendio. Hoy es un parque lleno de niños, usted puede ir a cualquier hora, de hecho la institución ya lo utiliza y ya evidentemente pues el parque hace parte de otra dinámica de la comunidad. ¿Y ustedes creen que el estar propiciando, por ejemplo, clases de baile para jóvenes en condiciones de alto riesgo, torneos de fútbol que integran jóvenes que antes eran pandilleros y festivales ambientales, entre otras actividades, pues esto realmente está sacando a los jóvenes de la droga? Es el primer paso. Nosotros lo llamamos interrupción del círculo de la violencia. No es el único, nosotros tenemos unos programas establecidos para el tratamiento integral de estos jóvenes, pero digamos, la presión que ejerce la comunidad se convierte en el primer paso para efectivamente decirles a ellos, bueno, la opción es esta, o se retiran de este territorio y toman distancia porque va a intervenir la autoridad, o asumen ingresar a un proceso de acompañamiento integral que es el que ofrece la administración. Nosotros tenemos dos grandes programas de intervención. El primero es el programa de tratamiento integral de pandillas, es un programa de la Secretaría de Seguridad y Justicia que se trabaja de la mano de CISALVA, del Instituto CISALVA y de la Policía Metropolitana con acompañamiento nuestro de manera permanente. Instituto CISALVA, que es el Centro de Investigación, en Salud y Violencia de la Universidad del Valle. Allí trabajamos también de la mano de la Vicaría para la Reconciliación de la Arquidiócesis de Cali, es decir, este trabajo no lo estamos haciendo solos, lo hacemos en equipo, lo hacemos con la academia, con la policía, con la iglesia, y una vez los jóvenes ingresan en esta ruta, entonces ya digamos el acompañamiento parte de nosotros a través de los programas de gestores de paz, que de alguna manera es parte de lo que está reconociendo también el premio. Le propongo que hagamos otra pausa y ya seguimos conversando sobre este y otros temas con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa, este tema que nos lleva también a hablar de los derechos humanos pero ustedes tienen un enfoque basado en derechos humanos y eso tiene una sigla, ¿no? EBDH, veo que ahora todas las siglas se han tomado. ¿Qué es eso de un enfoque basado en derechos humanos? Bueno, nosotros tenemos una obligación como administración y es que la Alcaldía de Cali no tenía, digamos, un esquema de acompañamiento y de intervención basado en la promoción de los derechos humanos y la prevención de la vulneración de los mismos. Básicamente, el principal promotor de la promoción de los derechos humanos siempre tiene que ser el Estado y bajo esa perspectiva teníamos una deuda. Por eso precisamente se creó también este organismo, la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana tiene dos grandes enfoques, uno es el enfoque de prevención y cultura ciudadana y el otro es el enfoque de construcción de paz y derechos humanos. En el marco del enfoque de derechos humanos tenemos varios programas, algunos apuntan, digamos, a temas muy puntuales, pero en su mayoría están dirigidos al fortalecimiento de la promoción y de la educación en derechos humanos. Nuestros ciudadanos y nuestros niños, por ejemplo, a veces desconocen que una vulneración a los derechos humanos puede ser coartar la libertad o puede ser, digamos, acceder o agredir. ¿Pero conscientes de cuáles son los derechos humanos? No necesariamente. Por eso nuestro trabajo es formar, generar acciones pedagógicas. Estamos trabajando en un programa que llamamos Escuela de Derechos Humanos. La trabajamos junto con aliados estratégicos en diferentes contextos, en instituciones educativas. Haga de cuenta que usted está aquí dirigiéndose a un grupo de niños
¿Qué les dice usted para que adquieran esa conciencia sobre qué son los derechos humanos para que los respeten y los hagan respetar? Bueno, lo primero que debemos decirle a los niños es qué pasó, de qué manera nuestra, digamos, la humanidad parte su historia en dos, a partir de un momento determinado en el que reconoce e identifica que efectivamente hay ciertos derechos mínimos de cada uno como individuo que no son transgredibles. Esos derechos, por ejemplo, son el derecho a la vida, el derecho a la integridad, el derecho a la libertad, y cómo evidentemente el hecho de haber reconocido a través de la Carta Universal de Derechos Humanos esa realidad transformó la historia de nuestra humanidad y de nuestra civilización en dos, y nos permitió empezar a desarrollar una serie de condiciones como sociedad que no teníamos antes. Para la muestra, situaciones que se presentaban, por ejemplo, en el medioevo o en la Inquisición, donde tener una posición religiosa o política se convertía en un mecanismo para perder la vida, ser asesinado, ser transgredido. La libertad, digamos, no estaba garantizada. Entonces, cuando uno empieza a contarle a los niños cómo se ha transformado la historia, cómo se ha transformado la vida de la sociedad humana a través de la presencia y del respeto por los derechos humanos, ellos empiezan a entender que efectivamente son temas innegociables. Eso también nos permite otra cosa, y es poder identificar en qué momento ellos se encuentran en condición de vulnerabilidad. Allí llegamos también a padres de familia, llegamos a docentes, llegamos a gremios. Aquí en Cali tenemos, por ejemplo, un delito que nos vulnera muchísimo, que es el delito de la trata de personas. Es un delito que transgrede de manera directa el derecho a la vida, a la integridad y la libertad, y es un delito del cual como ciudad somos víctimas. Eso lo trabajamos con los gremios hoteleros, con los gremios de taxistas, con las diferentes escuelas. ¿Ha aumentado, tienen medido eso en cuánto ha aumentado la trata de personas en la ciudad? No ha aumentado en los últimos 2 años, pero al año 2016 el departamento del Valle era el principal departamento de captación de víctimas de trata de personas en el país. Y Cali, por supuesto, entre Cali, Buenaventura, Cartago, el norte del Valle. ¿Cómo se tipifica la trata de personas? Expliquémosle a los televidentes. La trata de personas tiene varias, digamos, modalidades. Una es la trata con fines sexuales, es decir, simplemente secuestrar, por decirlo de alguna manera, un ser humano y venderlo en otro contexto con fines sexuales, pero también está el trabajo servil, para digamos, la esclavitud. explotación, para la esclavitud, para la prostitución. Exacto. En fin. Básicamente esos son, digamos, los principales factores que identifican la trata en un país como Colombia. Somos un país muy golpeado, la trata es un delito transnacional y es un delito que tiene muchísimas ganancias. Nosotros hacíamos un análisis junto con la Oficina de Prevención de Droga y Delito de las Naciones Unidas, con quien trabajamos de la mano en este proceso, y básicamente es el segundo delito más rentable después del tráfico de drogas, es el tráfico humano, y después sigue el tráfico de armas, generando ganancias de más de 32.000 millones de dólares anuales. ¿Qué posición ocupa Cali en el contexto nacional en esto de trata de personas? Como te digo, el departamento del Valle era eso estaba medido por región. El departamento del Valle era el primer generador de víctimas o el primer espacio de captación. Luego estaba Bolívar a través de Cartagena, el eje cafetero. El eje cafetero. Hay trata transnacional y hay trata interna, porque digamos los temas de esclavitud todavía los vivimos como país. Hay lugares de nuestro territorio donde llevan niños o jóvenes a trabajar en condiciones de absoluta vulnerabilidad por, digamos, simplemente alimento o techo, generando explotación. Claro, entonces, sabe que me preocupa, y usted que tiene conocimientos precisamente y conocimientos clínicos en salud mental. Desde ese punto de vista de la salud mental, justamente como consecuencia de todas estas violencias que tenemos, y cuando hablo de violencias, yo creo que hay que incluir ahí también el bullying, el matoneo, lo que se llama el matoneo. Estoy observando que las estadísticas de suicidio de niños y jóvenes está incrementándose a pasos agigantados en Colombia y aquí en Cali, lamentablemente.
ustedes, aunque no le toca directamente el tema, pero que está con la comunidad a diario y que además ustedes hacen trabajos transversales en la administración. ¿A ustedes no les preocupa eso en la administración pública? Sí, claro que sí, nos preocupa. Existen varias instancias que están de manera articulada, diferentes organismos trabajando en estrategias, digamos, de fortalecimiento. Nosotros tenemos hoy como administración un programa, digamos, estratégico. El programa que más inversión tiene de la administración es el programa Mi Comunidad es Escuela, que es un programa que busca transformar las dinámicas de la escuela en los entornos comunitarios y convertir la escuela, digamos, en un centro de trabajo de la comunidad, donde se acerquen los padres de familia, donde se fortalezca las herramientas que reciben los niños y jóvenes en temas de deportes, de cultura, incluso de cultura ciudadana y de formación en construcción de paz, y donde además de alguna manera se puedan prevenir determinados fenómenos que se vienen disparando. Sumado a eso, ese es un programa que está en cabeza de la Secretaría de Educación, junto con la Secretaría de la Recreación y el Deporte, junto con la Secretaría de Cultura. Ahí trabajamos nosotros de la mano de ellos, pero nosotros tenemos programas puntuales. Por ejemplo, tenemos un programa que trabajamos con niños pequeños que se llama La Paz es mi cuento. Es un programa que involucra la construcción de una herramienta pedagógica, la hemos denominado cartilla, que hacen los mismos niños, donde resignifican las dinámicas violentas a las que están, digamos, acostumbrados en su cotidianidad a través del cuento y el dibujo. Y ahí nos encontramos una cantidad de alertas. Lo que hacemos inmediatamente, encontramos alertas, por ejemplo, en niños que tienen situaciones de violencia, de maltrato, de abuso sexual, que, digamos, los vuelven propensos a eventualmente ingresar o entrar en una condición depresiva y, ¿por qué no pensar pues, en perder la vida o en quitarse la vida? Lo que hacemos inmediatamente es generar, digamos, la activación de una ruta a través de la presencia de otros organismos, de la Secretaría de Salud, de la misma Secretaría de Educación y en algunos casos del ICBF, pues con el propósito de poder prevenir aquello que identificamos en las intervenciones cotidianas. Quiero preguntarle sobre otros programas que ustedes tienen, pero antes es importante decirle a la comunidad qué va a pasar con esa plática del premio, el premio que acaban de recibir, los $70.000. Bueno, esa plata directamente debe y va a invertirse en las mesas de cultura ciudadana para la paz, en fortalecerlas. ¿Lo manejará la administración o la comunidad directamente? Lo maneja la administración, pero digamos que la apuesta es estructurar, digamos, el fortalecimiento de cada una de las mesas y hacer entrega, no necesariamente del recurso económico en cash, pero sí a través de todos los insumos que correspondan al fortalecimiento de estos escenarios. ¿Y cuáles son esos insumos? Las mesas tienen muchos temas de trabajo, eventualmente requieren mobiliarios para poder, digamos, generar sus espacios de talleres o de acompañamiento a las comunidades, eventualmente requieren materiales para poder montar, digamos, una pequeña planta de reciclaje en determinado sitio. Cada una tiene un perfil distinto y de acuerdo a su perfil se invertirá el recurso. Bueno, hablemos del Museo Regional de Memoria Histórica. Eso es uno de los programas que ustedes tienen. ¿Qué es esto y dónde va a funcionar? Bueno, el museo es la principal estrategia de reparación y de garantía de no repetición que le va a dejar la administración de Maurice Armitage a la ciudad. Nosotros tenemos en Cali 205.000 víctimas viviendo en nuestra ciudad, personas que han sido en un 70% desplazadas de otros territorios, el 30% restante víctimas, digamos, afectadas directamente por hechos muy dolorosos en el marco del conflicto. La ley colombiana nos establece que existen, digamos, varios mecanismos para generar retribución y reparación en cuanto a la verdad y a la justicia. Y uno de esos mecanismos, y no solo nos lo dice la ley, nos lo dice la historia de muchos países, donde definitivamente si no se resignifica la memoria de lo que pasó, es mucho más probable que vuelva a suceder. Lo que nosotros necesitamos es mostrarle a las nuevas generaciones lo que ya vivimos como sociedad y lo que no podemos volver a repetir. Por eso la construcción... Pero sí se aporta verdad en ese... Se aporta verdad. Museo Regional de... Total. De Nosotros memoria. llevamos 2 años a Sí. través de una metodología que se estableció de manera conjunta entre la academia,
la Secretaría de Paz, el Centro Nacional de Memoria y algunos aliados internacionales incluso. Llevamos 2 años recogiendo verdad, recuperando la verdad tal cual como la víctima la narra. ¿Cómo verifican ustedes que esa es la verdad? No podemos verificar más allá de la narración, más allá de la historia que cuentan las víctimas. Pocas veces las víctimas Pero tienen... allí queda la versión de las víctimas, más no de los victimarios. Queda la versión de las víctimas. Nuestro propósito es que haya, digamos, en algún momento ejercicio de retribución. Los victimarios han participado, nosotros tenemos acciones en las cuales quienes hicieron parte de los grupos armados, digamos, también narran su verdad. La verdad humana es vivida de acuerdo a la percepción individual de cada quien. Entonces, la víctima la narra de una forma, la persona que la perpetró la narra de una forma totalmente distinta. ¿Dónde estará ubicado el museo? El museo está ubicado en el Centro Histórico de Cali, lo que se conoce como Casa La Merced. Ahí funcionaba hasta hoy un espacio que se denomina Museo Intercultural. ¿No era en el edificio Coltabaco? No, finalmente no pudimos hacerlo en el edificio Coltabaco. Intervenir el edificio Coltabaco implicaba intervenir todo el edificio, generar, digamos, un tema de transformación de las estructuras del edificio por tratarse de un espacio patrimonial. Y definitivamente era inviable. Parece que era el ideal porque está allí junto al bulevar del río. Claro, pero ahora quedamos en un sitio muy bello, en un espacio absolutamente, digamos, amable para el visitante, directamente al frente del Museo Arqueológico La Merced, que también, digamos, se convierte en un espacio obligado de tránsito para cualquier visitante. Es centro histórico, indudablemente. Es centro histórico de Cali. Muy bien, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Seguimos con las cartas sobre la mesa, ya brevemente, apenas nos quedan 5 minutos y en esos 5 minutos, desde luego, queríamos presentar un testimonio de Raúl Rosende, director de la verificación de la ONU. ¿Ustedes participaron en esa mesa? Fue una convocatoria de la mesa departamental, ¿no? No, es la mesa departamental de reincorporación, pero digamos nosotros allí tenemos asiento permanente directo porque el grueso de la población es combatiente, que no está ubicada en las zonas veredales o en las zonas territoriales de normalización, pues llega a las ciudades capitales y indiscutiblemente Cali es receptora. Es más, vamos a pasarlo pero muy brevemente. Raúl Rosende, director de la misión de verificación de Naciones Unidas, en donde nos explica eso, que aquí no hubo zonas de verificación, pero que han llegado guerrilleros. ¿Cómo es la cosa? Escuchemos al director. Bueno, nosotros siempre hemos planteado que la reincorporación y particularmente la reincorporación económica de la FARC a la vida civil es fundamental. Tiene que ver con darle sostenibilidad al acuerdo. Yo creo que en este proceso de paz ha habido algunos hitos muy importantes que se han cumplido, como fue el cese al fuego en primer lugar, en segundo lugar el desarme. Ahora es el momento de llevar adelante la reincorporación económica de los ex miembros de FARC-EP. Aquí en el Valle tenemos una situación muy particular porque no hubo zonas veredales. O sea que inicialmente no había desmovilizados. Sin embargo, ahora en la dinámica del proceso, sí una buena cantidad de miembros de la FARC han venido al departamento. Bueno, esa es la esencia. Llegaron y han llegado a Cali, a otros municipios vallecaucanos también. Sí, pero con predominio a Cali. ¿Pero cuántos? ¿Eso está estimado? ¿Cuántos han llegado? Es una cifra que todo el tiempo se está moviendo. Nosotros hemos tenido, digamos, noticia en los últimos meses entre 130 y 200 personas. Cali ha sido históricamente receptora de combatientes. Colombia tenía un proceso de reintegración de quienes dejaban los grupos armados de manera individual desde hace más de 16 años y en ese marco, pues digamos, Cali siempre fue la principal receptora del suroccidente. Algunos llegan y, es decir, no se reportan, no saben ustedes oficialmente de la llegada de estas personas. Lo que pasa es que el ingreso es responsabilidad de la Agencia Colombiana de Normalización y Reincorporación garantizar, digamos, la ubicación de la persona. Una vez la agencia los identifica,
nos notifican a nosotros como municipio para poder garantizar oferta, tanto en salud como en educación, como en procesos culturales, como en otro tipo de, digamos, de aportes que nosotros como administración tenemos garantizados para ellos. Muy bien. De todas maneras, quiero preguntarle lo siguiente. Con todos estos incidentes del proceso de paz, con lo de la JEP que acaba de suspender el proceso de extradición de Santrich, pues la gente ya duda mucho si ese proceso de paz va a ser estable. Es más, tenemos elecciones el próximo domingo y hay unos de los candidatos que dicen que habrá que replantear. Unos dicen no vamos a hacerlo trizas, pero le vamos a hacer reformas al proceso de paz. Con toda esa incertidumbre, ¿usted cree que sí está garantizada la paz en Colombia? Es un esfuerzo diario. Ningún proceso de paz en el mundo ha sido fácil. Nosotros llevamos 52 años de conflicto y apenas vamos a cumplir un año de haber firmado el acuerdo. Estamos hablando de un proceso que no solamente implica el acompañamiento de un grupo de personas que retornan a la civilidad, sino que implica la transformación de la institucionalidad en pleno. Esta transformación no va a ser de un momento a otro. Yo no le podría decir que definitivamente podemos hablar de una paz definitiva y estable. Nosotros como colombianos tenemos muchas problemáticas y tenemos que trabajar en ellas independientemente de que no tengamos grupos al margen de la ley en el monte combatiendo. Y eso genera desafíos adicionales. Lo que sí le puedo decir es que en el último año las estadísticas de los hospitales militares en Colombia fueron nulas y eso es algo que no se mide, es algo que no tiene, digamos, no tiene precio. Parece que la gente no reflexiona mucho sobre eso, pero ya se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias y felicitaciones por este reconocimiento internacional que se le ha dado en Nueva York a la ciudad de Cali, entre otras 2 ciudades, para 3 en total, que han sido destacadas por estas iniciativas por la reconciliación. A usted, al alcalde de Cali y desde luego a todo el grupo de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana. Muchas gracias. A ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía y si Dios quiere los esperamos el próximo miércoles 7:30 de la noche, Canal 14, con repetición jueves 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.